Hola, ¿cómo están chicos? Nuevamente la maestra Mariel con un video acerca de los tipos de compuestos y el número de oxidación. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar diciendo que un compuesto químico es la sustancia pura que se forma por combinar dos o más elementos en proporciones definidas, es decir, en cuántas partes se va a unir un elemento y en cuántas partes se va a unir el otro elemento. ¿Ok? Este tipo de compuestos se representan a través de fórmulas químicas y en su caso por los símbolos de cada elemento en las proporciones definidas. En este caso coloco un ejemplo donde está el hidrógeno con dos átomos unido con el oxígeno, y que están formando el compuesto agua. ¿Ok? Ahora bien, es importante que tú conozcas que en una fórmula química siempre va a estar colocado el símbolo e inmediatamente después va a estar colocado el número de átomos. Aquí yo ya te lo encierro porque va este 2 que representa el número de átomos, me indica que es solamente del hidrógeno. ¿Ok? Y el oxígeno tiene un 1 de este lado imaginario, pero los unos, recuerda, no se ponen. Entonces, este 2 solamente es del hidrógeno y aquí hay un 1 imaginario que es del oxígeno. ¿Ok? Ahora bien, un compuesto químico es la representación simbólica de esa sustancia pura, pero además me está uniendo a los átomos a través de enlaces químicos, como ya lo vimos en la clase pasada. Además quiero mencionarte que hay un concepto muy importante que es la molécula, que es, fíjate bien, la parte más pequeña de una sustancia. Fíjate bien, parte más pequeña de una sustancia, pero que debe de conservar sus propiedades. ¿Cuáles propiedades? Pues sus características: color, olor, punto de ebullición, punto de fusión, ¿sí? Elasticidad, tenacidad, todas esas características o propiedades de la materia. La molécula la debe de conservar. Imagínate un pedazo de papel, una hoja. Si yo lo aparto a la mitad, me quedan dos pedazos, pero esos dos pedazos siguen siendo hoja. ¿Por qué? Porque es blanca, flexible, y bueno, conserva sus propiedades. Si yo vuelvo a romper esa hoja a la mitad y esa hoja otra vez a la mitad y así me voy hasta tener un pedacito muy pequeño de esa hoja de papel, pero que siga siendo blanca, que siga teniendo sus propiedades, que sea elástica, flexible, etcétera. Cuando yo ya tengo la parte más pequeña de esa hoja, entonces a eso le llamo molécula. ¿Ok? Y también se va a representar a través de fórmulas químicas. Ahora, también podemos unir varias moléculas. Yo aquí te coloco el ejemplo donde te pongo el número 3, que te indica que yo voy a tener 3 moléculas de esta sustancia, que en este caso se llama metano. ¿Ok? Entonces aquí significa que este número, que también se les llama coeficientes, significa que son 3 moléculas de metano. Es decir, aquí yo te las pongo 3 veces esta molécula o este compuesto. ¿Ok? Y que al final, pues si yo sumo los carbonos, voy a obtener 1, 2 y 3 carbonos. Aquí se coloca. ¿Y cuántos hidrógenos? Pues tengo 4 más 4 más 4 me da 12. ¿Ok? Entonces, fíjate la diferencia entre una molécula y un compuesto. Molécula es la parte más pequeña de una sustancia que va a conservar sus propiedades, y un compuesto es la representación simbólica de una sustancia pura, que es lo más pequeño que puede haber. Además, quiero decirte que un compuesto no se puede separar por medios físicos. Es decir, yo con una coladera no puedo separar al agua
en hidrógeno y en oxígeno, ¿sí? Yo con un imán, imantación se le llama, no puedo separar los elementos que contienen al agua. Si yo pongo un imán, no extraigo el hidrógeno, ni tampoco el oxígeno, ¿verdad? Entonces los compuestos tienen esa característica, que no se van a separar por medios físicos. ¿Ok? Bueno, ya llevamos dos conceptos, ¿ok? Ahora, el tercer concepto es el número de oxidación. Y el número de oxidación es el número de electrones que un átomo puede perder o ganar cuando se une con otro elemento. Eso ya lo vimos, ¿ok? Entonces, es el número de electrones que un átomo puede perder o ganar cuando se une con otro elemento, ¿ok? Entonces, con este ya llevamos tres conceptos. Vamos al que sigue, ¿ok? Bueno, en este curso, en este semestre, vemos lo que son los compuestos inorgánicos, ¿ok? Todos aquellos elementos de la tabla periódica, pero excepto los que se van a unir con el carbono o los carbonoides, ¿ok? Aquí vamos a ver las diferencias de un compuesto orgánico con un compuesto inorgánico. Los compuestos orgánicos los vamos a ver en química 2, que va a ser química orgánica, compuestos del carbono, y todos los demás, los compuestos inorgánicos, los vamos a ver este semestre, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuál es la fuente de los compuestos inorgánicos? Solamente nos vamos a enfocar con ¿ok? Con los inorgánicos. En el siguiente semestre con este lado, en esta columna, ¿ok? Bueno, se encuentran libres en la naturaleza y están presentes como óxidos o sales minerales, ¿ok? ¿Quiénes vamos a estar utilizando? Básicamente todos los elementos de la tabla periódica, ¿ok? Y generalmente, como se utilizan todos los elementos de la tabla periódica, vamos a tener como enlace predominante al enlace iónico. No quiere decir que el covalente no, pero el que más se utiliza en este tipo de compuestos inorgánicos son el enlace iónico, ¿ok? Ahora, la mayoría de estos compuestos inorgánicos son sólidos, ¿ok? Y producen reacciones instantáneas, no volátiles, y bueno, tienen puntos de fusión muy altos, es decir, aproximadamente de 700 grados centígrados. Imagínate, el agua tiene un punto de fusión de 0 grados, ¿ok? Y de ebullición de 100 grados centígrados, ¿ok? También quiero decirte que estos compuestos que vamos a ver son solubles en agua, es decir, se pueden disolver, ¿ok? En agua. Ahora, puntos de ebullición, como yo te mencionaba, son muy altos porque el agua tiene de 100 grados centígrados, en estas tienen puntos de ebullición muy altos, ¿ok? También son estables ante el calor y no arden. Te imaginarás a una sal que si tú la pones en un sartén, pues difícilmente se va a deshacer, es muy estable, por ejemplo, además que no va a arder, simplemente se va a quedar en su forma cristalina. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿cómo reaccionan ante la temperatura ambiente? Pues tiene una velocidad de reacción muy rápida, es decir, a una temperatura de 24 grados, la velocidad de reacción cuando se une con otro compuesto pues son muy rápidas. Estos no son catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Pues son aceleradores de reacciones, pero los compuestos inorgánicos no son catalizadores, o sea, estos no van a funcionar como aceleradores de reacciones, ¿ok? Tampoco producen reacciones secundarias. Y estas, ¿qué crees? Una característica de estos compuestos que vamos a ver es que conducen electricidad. Te vuelvo a poner el ejemplo. Si tú colocas sal en el agua, que aquí estamos poniendo en práctica que son solubles en agua y que se va a disolver,
y que si tú añades una corriente eléctrica, pues va a pasar electricidad. ¿Ok? Y bueno, sus fuerzas intermoleculares son muy altos, por eso el punto de ebullición, punto de fusión son muy altos, porque difícilmente tú las vas a poder separar, todos estos tipos de compuestos. ¿Ok? Espero que te vaya quedando claro y continuamos con el siguiente mapa. ¿Ok? Bueno, este mapa lo hice pensando en cómo es que tú podrías conocer los tipos de compuestos. Y fíjate bien, mira, tú tienes una tabla periódica en la que tú tienes los 118 elementos, ¿ok? Pero quiero recordarte que cuando se une un elemento con otro elemento, pues hacen enlaces químicos. Bueno, y estos enlaces químicos van a formar compuestos. Ok, una cosa es el enlace, cómo va a ser su enlace iónico, covalente o metálico, y otra cosa es el tipo de compuesto que van a formar. Ok, ahora quiero mencionarte algo súper importante. De este lado yo te puse que se van a formar iones, ok, en la que los iones o el compuesto siempre va a tener como una pila, un lado positivo que siempre se va a colocar primero o del lado izquierdo, y un lado negativo, ¿ok? Que siempre va a ir al final. Eso lo tienes que tener muy pero muy presente. Al principio siempre va la parte positiva, que se le llama catión. Del lado derecho o al final va a estar la parte negativa, que se le va a llamar anión. Entonces, básicamente es esto. La parte positiva primero, la parte negativa al final. Siempre tiene que ser así. Entonces, apréndetelo. Ahora bien, estos tipos de compuestos o de enlaces siempre deben de ser eléctricamente neutros. La misma cantidad de cargas positivas de un lado que la del otro lado. ¿Ok? Ahora, en la tabla periódica, nosotros tenemos a los compuestos, a los elementos clasificados básicamente en dos, que tenemos a los metales y a los no metales, ¿ok? Entonces tenemos aquí elementos que son metales y elementos que son no metales. A los metales los voy a representar con la letra M y con el más, y a los no metales los voy a representar con el signo negativo y aquí no metales. Ok, además quiero mencionarte algo y espero que lo anotes y lo encierres muy bien, porque todos los metales son positivos. Todos estos de rojo van a tener números de oxidación positivo. Recuerda que el positivo es perder electrones, ¿ok? Entonces todos los metales siempre van a perder electrones y se van a representar con el más. O sea, metales son positivos, ¿ok? Y bueno, vamos a iniciar. Fíjate bien, ambos, los metales y los no metales, se van a unir con el hidrógeno, fíjate, y con el oxígeno, ¿ok? Ahora, si yo uno un metal positivo más un hidrógeno, que en este caso, si los metales siempre van a ser positivos, el hidrógeno debe de ser negativo. Recuerda que debe ser como una pila, ¿ok? Positivo con negativo. Entonces, si todos los metales son positivos, en este caso el hidrógeno debe de ser negativo, ¿ok? Debes de aprenderte estos números de oxidación, ¿ok? Ahora, si yo uno un metal con un hidrógeno, entonces el tipo de compuesto que me dará será el hidruro, ¿ok? Y se va a representar así. Primero escribes el símbolo del metal y luego del hidrógeno, ¿ok? Con -1. Y para nombrarlo dirías que es hidruro porque se coloca siempre, se nombra primero el último y luego el primero. Fíjate, hidruro de y el nombre del metal, ¿ok? Esto lo voy a corregir, pero bueno, esto no debería de estar aquí. Hidruro de y aquí el nombre del metal. En cambio, si yo uno un no metal más un hidrógeno, en este caso, fíjate, ya el hidrógeno es positivo. ¿Por qué? Porque si el no metal es negativo, entonces
yo aquí el hidrógeno lo voy a utilizar como positivo. Fíjate, aquí como negativo y aquí como positivo. Y el tipo de compuesto que se formará se le llamará hidrácido, ¿ok? Primero coloco la parte positiva que es del hidrógeno y luego la parte negativa que es del no metal, ¿ok? Y fíjate, siempre que tenga un hidrógeno al inicio, ojo aquí, siempre que tenga un hidrógeno al principio, entonces tendrá el nombre de ácido, ¿ok? La H siempre me va a dar la acidez, la H al inicio siempre me dará la acidez, ¿ok? Y en esta nomenclatura pues vamos a colocar que es ácido, el nombre del no metal con terminación hídrico, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿ok? Bueno, ahora nos regresamos con los metales. Bueno, si yo uno un metal más un oxígeno, entonces fíjate, como los metales siempre son positivos, el oxígeno debe de ser la parte negativa. Y aquí también te tienes que aprender este número de oxidación porque este te va a ayudar muchísimo. Oxígeno menos 2, ¿ok? Y entonces cuando yo uno el metal más el oxígeno, voy a obtener un óxido metálico o también llamado óxido básico, ¿ok? Aquí el oxígeno pasa a cambiar su nombre por el óxido porque ya se está mezclando, ¿ok? Y entonces su nomenclatura o para nombrarlos sería óxido de y el nombre del metal, ¿ok? En cuanto al no metal, también se va a unir con el oxígeno, pero ojo aquí, el oxígeno siempre va a tener como número de oxidación el menos 2 y no va a poder cambiar. Por lo tanto, el no metal va a fungir esta vez con un como ligeramente positivo. Y a este tipo de compuestos se le llama óxido no metálico o también llamado óxido ácido o también anhídrido, ¿ok? Y vamos a colocar primero el símbolo del no metal, que va a ser ligeramente positivo, con el oxígeno que siempre va a ser menos 2, ¿ok? Acuérdate de eso, oxígeno menos 2. Ahora, ¿cómo se le va a nombrar? Pues va a ser igual que el óxido metálico, va a ser óxido de y el nombre del no metal. Este tipo de nomenclatura es la sistemática, ¿ok? Es la que más funciona y la que más se utiliza, ¿ok? Ahora bien, ya tenemos a los hidruros, a los hidrácidos, a los óxidos metálicos y a los óxidos no metálicos, ¿ok? Ahora bien, si yo uno un metal con un no metal, fíjate bien, si yo uno un metal con un no metal, el metal siempre es positivo, por lo tanto el no metal debe de ser la parte negativa. Cuando yo uno un metal y un no metal, voy a hacer un enlace iónico, pero el tipo de compuesto que se va a formar es la sal. Y para nombrarlo, yo le voy a colocar primero el nombre del no metal con terminación uro y posteriormente el nombre del metal, ¿ok? Y entonces sería ejemplo cloruro, que es el cloro, que es el no metal, de sodio, que es el metal, ¿ok? Cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, ya que estamos aquí, bueno, aquí fíjate bien, si yo esta sal, que es un metal más un no metal, la uno con un oxígeno, le agrego un oxígeno, voy a formar el tipo de compuesto oxisal, ¿ok? Oxisal, ¿ok? Voy a tener a mi metal que siempre va a ser positivo y se va a caracterizar porque van a estar entre paréntesis el no metal y el oxígeno y que ambos van a formar un radical, ¿ok? Los radicales los vamos a encontrar entre paréntesis y aquí en la nomenclatura sistemática pues vamos a utilizar lo que es el ato, hito, permanganato, manganato, manganito. Espero que vayas recordando tus clases, ¿ok? Ahora, si yo un óxido metálico lo uno o le agrego H2O, que es el agua, entonces lo que voy a formar el tipo de compuesto que se llama hidróxido. Hidróxido y va a estar de esta manera. Voy a encontrar primero a un metal
el radical OH, que siempre va a estar como -1 y que también te tienes que aprender. El OH es el hidroóxido. Primero la H, hidroóxido, se lee D y el nombre del metal. ¿Ok? Entonces los hidróxidos pertenecen de este lado con los metales y de este lado, cuando un óxido no metálico se une con agua, ojo, se une con agua, entonces me va a dar un oxiácido. ¿Ok? Entonces voy a tener aquí, recuerda que el ácido me da siempre la H al principio, como este hidrácido. Los ácidos siempre van al principio con una H. Y si estoy colocando un oxi, quiere decir que siempre va al final. Entonces estuve relacionando los tipos de compuestos. Oxi, aquí está, de oxígeno. Ácido va al inicio. Y como estamos hablando de no metales, entonces va en la parte del medio también formando radicales. Y aquí vamos a estar utilizando las terminaciones oso, ico. Es, por ejemplo, hiposo, oso, ico, perico. Pero eso lo vamos a ver después, ¿ok? Entonces espero que te vaya quedando claro. Tenemos este tipo de compuestos que vamos a estar estudiando, que son los hidruros, los óxidos metálicos, los hidróxidos, las sales, las oxisales, los hidrácidos, los óxidos no metálicos y los oxiácidos. ¿Ok? Continuamos. Ahora bien, yo te voy a estar enviando una lista de cationes y aniones más comunes, pero fíjate bien, aquí vamos a empezar con los ejercicios y que debes de aprender bien el procedimiento para determinar los números de oxidación, porque es muy importante que tú sepas cómo es que se determinan los números de oxidación. En este caso dice, determinar si el compuesto es eléctricamente neutro a partir de la siguiente fórmula. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que es eléctricamente neutro? ¿Ok? Es decir, que siempre me debe de dar igual a 0, porque 0 no tiene signo. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Aquí dicen los pasos. Paso 1. Yo tengo una fórmula química que te voy a estar proporcionando. Fe2O3. Recuerda que este 2 pertenece solamente al Fe, que es hierro. Y este 3 solamente pertenece a la O, que es oxígeno. Ahora dice, consultar en la tabla periódica de números de oxidación. Yo te voy a estar proporcionando una tabla de los números de oxidación. Si ya la tienes a la mano, entonces empieza a buscar, ¿ok? O bien una lista de cationes como la que tienes a la derecha, ¿ok? Esta tabla de cationes y aniones, ¿ok? Ahora bien, tenemos que buscar cada elemento, es decir, tengo que buscar al hierro, ¿ok? Vamos a buscar al hierro y fíjate, aquí yo tengo al hierro y tiene dos números de oxidación, que es el +2 y es el +3, ¿ok? Esos números de oxidación, tú tienes que decidir cuál utilizar, si el 2 o el 3, ¿ok? Ahora, yo aquí le voy a ir colocando, aquí los números de oxidación que encontré, en este caso yo decidí colocar el +3, ¿ok? Ese número de oxidación. Ahora, el oxígeno, yo quiero que te lo aprendas porque ese va a ser, pues, tu tips, tu clave para hacer todos los ejercicios sin una tabla periódica y también sin una lista de cationes, porque tú una vez aprendiéndote del oxígeno, casi por deducción vas a obtener el otro número de oxidación, ¿ok? Ahora, los números de oxidación siempre se van a colocar arriba como si fueran exponentes y se van a colocar exactamente arriba de cada elemento. Siempre recordando que el primero, acuérdate que es el catión, siempre va a ser positivo y el segundo siempre va a ser negativo. Yo te mencioné que el número de oxidación del oxígeno, de este, siempre va a ser -2, de ese ya lo obtengo, ¿ok? Ahora bien, si el hierro tiene dos números de oxidación que está en esta tablita, que es +2 y +3,
¿por qué colocar el más 3? Bueno, aquí dice que debe de ser eléctricamente neutro, es decir, siempre me debe de dar igual a 0. En este caso yo debo de, en el paso 3, multiplicar el número de oxidación, ¿ok? Que son estos números de arriba, con su número de átomos, que son estos numeritos de abajo, de arriba hacia abajo, ¿ok? Y posteriormente debo de sumar o restar los resultados, ¿ok? Pero aquí estos resultados siempre me deben de dar igual a 0, ¿ok? En este caso yo decidí que era el 3 porque 3 por 2 me da 6. Ahora positivo, ahora voy con los negativos. Menos por más, menos. 2 por 3 me da 6. 6 positivos con 6 negativos me da igual a 0. Por lo tanto, es eléctricamente neutro. En cambio, ojo aquí, si yo el hierro, que también tiene número de oxidación más 2, lo hubiese colocado aquí, en vez del 3, diría más 2. 2 por 2 me daría 4. Y 4, al restarlo con el 6, me daría 2. Y eso es incorrecto porque siempre me debe de dar 0. ¿Ok? Entonces, por ese motivo yo elegí el número 3. ¿Ok? Ahora bien, una nota importante es que el número de átomos que están aquí abajo nunca deben de modificarse, pero sí se pueden tomar diferentes números de oxidación de cada elemento para que al final, al realizar la suma o la resta, me quede igual a 0. Lo que les mencionaba que era lo de el hierro, ¿ok? Que tenía más 2 y tenía más 3, pero decidimos colocar el más 3 para que al ser multiplicado me dé igual a 0. ¿Ok? Esto es muy importante porque hasta para el balanceo redox tú tienes que determinar los números de oxidación. ¿Ok? Espero que te vaya quedando claro. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Primero los tips. ¿Ok? Recuerda que te debes de aprender principalmente dos números de oxidación. El del hidrógeno, que a veces va a funcionar como positivo, más 1, y a veces va a funcionar como negativo, menos 1. Por lo tanto, el hidrógeno va a ser más menos 1, ¿ok? A veces hidrógeno más 1, a veces hidrógeno menos 1. Ese te lo tienes que aprender. El otro número de oxidación que te debes de aprender es que el oxígeno siempre va a ser menos 2. ¿Ok? Siempre es menos 2. Oxígeno menos 2. Hidrógeno más menos 1. Oxígeno menos 2. ¿Ok? ¿Cómo vas a determinar los números de oxidación? Tenemos un compuesto. Aquí yo lo tengo, que es H2O. Yo tengo ese compuesto. Ahora, yo te lo voy a proporcionar. ¿Tú qué irás haciendo? Bueno, primero tienes que colocar los números de oxidación. En este caso yo ya sé, inicio con el oxígeno, que el oxígeno tiene como número de oxidación menos 2, ¿ok? Y que si este es negativo, pues este del hidrógeno debe de ser positivo. Ahora, aparte de que yo ya me sabía que del hidrógeno es más 1, ¿verdad? Entonces, al multiplicar, recuerda que tenemos que multiplicar así como están las flechitas hacia abajo, pues me va a dar más por más, 1 por 2 y me da 2. Ahora el siguiente, recuerda que si no tiene número en este lado es el número 1 imaginario y sería menos por más, menos, y 2 por 1 me da 2. Más 2 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, efectivamente es eléctricamente neutro y los números de oxidación son más 1 y menos 2. Y esto está correcto. Ok, vamos con el siguiente ejercicio, que es el sodio y el hidrógeno. Este tipo de compuesto se llama hidruro de sodio. Ok, una vez que yo ya te di el compuesto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tenemos que determinar los números de oxidación. ¿Ok? Aquí están los números de oxidación. Ya sé que el hidrógeno tiene como número de oxidación 1,
Pero recuerda que si está este elemento al final, va a ser negativo, ¿ok? Y ahora, si tú ves tu tabla de cationes en la parte de arriba, tú vas a poder encontrar que están los aniones, y si buscas el sodio, solamente va a tener un número de oxidación y es el más 1, ¿ok? Este más 1 yo lo saqué de la tabla periódica o de tu tabla de cationes, ¿ok? Ve checando y está el más 1. Ahora, una vez que tú ya determinaste estos números de oxidación, ojo, pues entonces haces tu multiplicación, ¿ok? Más 1 por 1 me da más 1. Menos 1 por 1 me da menos 1. Ahora, más 1 menos 1 me da igual a 0. ¿Ok? Recuerda que estos numeritos, los números de oxidación, los que están arriba, se sacan de la lista de cationes o de tu tabla periódica. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Yo tengo óxido de aluminio. ¿Ok? Tengo este compuesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que determinar sus números de oxidación. ¿Ok? Fíjate bien. Aquí ya debes de tú empezar a deducir. Aquí recuerda que el oxígeno pues es menos 2, ahí no hay pierde. Tú siempre debes de saber que el oxígeno va a ser menos 2. Y entonces aquí yo tengo que colocar el menos 2. ¿Ok? Ahora sí, aquí está el menos 2. Y el aluminio, si tú lo buscas en tu lista de cationes, el aluminio te va a aparecer como el más 3. Checa tu lista de cationes, ahí te va a aparecer aluminio más 3. Una vez que ya tienes esto, recuerda que se deben de multiplicar hacia abajo los números de oxidación con los átomos, es decir, más por más me va a dar más y 3 por 2 son 6. ¿Ok? Va al siguiente, menos por más me da menos y 2 por 3, 6. 6 positivos con 6 negativos va a dar igual a 0. ¿Ok? Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. Aquí nuevamente tenemos al oxígeno. Si tú te das cuenta, ocupamos mucho el hidrógeno y ocupamos mucho el oxígeno. Por eso, el tips que es que te aprendas sus números de oxidación. Hidrógeno más menos 1 y oxígeno menos 2. Por lo tanto, aquí ya del oxígeno debes de estar colocando ya el menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno, y que al multiplicarlo daría 7 por el 2 que debe de ir aquí, serían 14. Por deducción, ¿qué número de multiplicar por el 2 te tendría que dar 14? ¿Ok? Entonces sería nuevamente el 7. Entonces fíjate, número de oxidación del oxígeno es el menos 2. 7 por 2 me da 14 y un número multiplicado por 2 que me dé 14 sería el 7. ¿Ok? Y entonces si tú checas en tu tabla periódica, en tu lista de cationes, también vas a encontrar que el cloro tiene como número de oxidación el más 7. Multiplico y me da 14 positivos con 14 negativos, me da igual a 0. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahí vamos para acá. ¿Ok? Que este es el hidruro de calcio. ¿Ok? Aquí ya sabes que el número de oxidación del hidrógeno es el 1 y como está al final, entonces va a ser negativo. ¿Ok? 1 por 2 me va a dar 2. Por deducción, el calcio tendría que ser 2 para que al ser sumados o restados me den igual a 0. Entonces, fíjate, aquí ya está. Número de oxidación del hidrógeno, 1. Y como está al final, es menos. Y entonces 2 por 1, 2. Por deducción, un número multiplicado por 1 que te dé 2, pues va a ser este 2. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. Más 2 menos 2 igual a 0. Vamos con el siguiente ejemplo, que sería el cloruro de zinc. Aquí está un poquito más difícil porque tienes que checar en tu tabla periódica o en tu lista de cationes sus números de oxidación. Aquí como no tengo al hidrógeno ni al oxígeno, pues es más complejo, ¿ok? Pero bueno, checamos en nuestra lista de cationes al cloruro, siempre al de abajo primero, o puedes encontrar siempre al primero en la parte de arriba.
¿ok? Y entonces vas a notar que el cloruro, que el cloro, como es la parte negativa, debe de estar en la parte de abajo de tu lista de cationes, ¿ok? Del lado izquierdo hasta abajo. Y entonces vas a encontrar al cloro y encontrarás que el cloro tiene como número de oxidación el -1. Entonces, si en tu lista de cationes encontraste al cloro en la parte de abajo, el zinc debe de estar en la parte de arriba, ¿ok? Ahora, al multiplicar el cloro, que es el único número de oxidación negativo que tiene, que es el -1, entonces sería menos por más me da menos y 1 por 2, 2. Recuerda que me debe de dar igual a 0 y aquí entonces el zinc por deducción tendría que ser +2 y aquí está, ¿ok? Y al ser multiplicados más por más me da más 2 y menos por más menos y 1 por 2, 2. Más 2 menos 2 igual a 0. Bueno, estos son ejercicios muy sencillos que básicamente con una tabla periódica tú puedes ir deduciéndolos. Y si tú ya te diste cuenta, fíjate bien, aquí lo que tenemos es que los números de oxidación se cruzan. Si aquí yo tengo este 2 vino del zinc de la parte de arriba. Y si aquí yo tengo un 1 imaginario, vino de este cloro de la parte de arriba, ¿ok? Pero el primero siempre es positivo y el segundo es negativo. Vamos a ver este del óxido de cloro. Este número, el número de oxidación del cloro en este caso va a ser 7, que vino de aquí, si tú te das cuenta, ¿ok? Aquí está, que básicamente están cruzados los números y que el primero siempre es positivo y el segundo es negativo, ¿ok? Espero que te vayas dando cuenta de esas situaciones porque te va a ser muy fácil entonces determinar los números de oxidación. Aquí fíjate, son puras sumas, restas y multiplicaciones, ¿ok? Pero estos son tipos de compuestos sencillos. Vamos a los más complejos. Fíjate bien, yo te proporcioné esta tabla de cationes y de aniones. Te mencionaba que en la parte de arriba están todos los positivos y abajo están todos los negativos. Si tú tienes un compuesto como este, el primer elemento siempre lo vas a encontrar en la parte de arriba y todo lo demás lo vas a encontrar en la parte de abajo, ¿ok? Uno va, si lo encuentras arriba, entonces el otro debe de estar abajo, ¿ok? Ahora, los de arriba son los positivos, los de abajo son los negativos. Tú ya tienes este compuesto y fíjate que este es más complejo. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de 3 elementos. En los anteriores, como estos, pues solamente teníamos 2 elementos, ¿ok? Pero en este ya tenemos 3 elementos, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues bueno, primero tenemos que encontrar los números de oxidación, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos, copiamos nuevamente y tenemos nuestro compuesto, igualitito como lo tenemos arriba, abajo, ¿ok? Pero aquí tenemos que determinar los números de oxidación. ¿Dónde los vamos a obtener? Pues los vamos a obtener de esta tabla de cationes y aniones, ¿ok? Vamos primero con el que está entre paréntesis, que quiero mencionarte que todos los que están entre paréntesis se les llama radicales, ¿ok? Y como es la última parte, entonces funcionará como negativo. Entonces fíjate, buscas la SO4 y la vas a encontrar aquí, en esta parte, ya te lo encerré. Aquí vas a encontrar al SO4 y vas a ver que tiene un pequeño numerito que es el número de oxidación, que es el -2, y ese es el que vas a colocar aquí, ¿ok? Ahora, una vez que ya tienes este número de oxidación que es el -2, ahora sí vas a multiplicar por fuera del paréntesis, ojo, por fuera del paréntesis, y aquí tengo un 1 imaginario, que al multiplicarlo sería menos por más me da menos, 2 por 1 me da 2. Recuerda también que debe de ser eléctricamente neutro, o sea, debe de ser siempre igual a 0.
Ahora nos vamos con el nitrógeno. Como debe de ser eléctricamente neutro, fíjate, por deducción, si aquí yo ya tengo el 2, ¿qué número tendría que multiplicar por este 2 que me dé 2? Pues efectivamente, el 1, ¿ok? Y ese 1, si tú lo quieres corroborar, estará en la parte de arriba. Y el nitrógeno tiene 3 números de oxidación, pero el correcto o el que vamos a utilizar en este tipo de compuesto será el más 1, ¿ok? Ahora, aquí te menciono nuevamente que si uno lo encuentras en la parte de abajo, el otro debe de estar en la parte de arriba. Ahora, algo que yo te recomiendo es que empieces siempre por la parte negativa, con los de abajo, ¿ok? Con la última parte. Ahora, si tú verificas y haces la multiplicación, sería más por más 1 por 2 me da 2. Y ahora sí, más 2 menos 2 me va a dar igual a 0. Aquí ya estamos cumpliendo con lo que estamos diciendo que debe de ser eléctricamente neutro, es decir, que sea igual a 0. Pero fíjate, aquí nos están faltando los números de oxidación de los elementos que están adentro del paréntesis. Ya tenemos del nitrógeno y ya tenemos de todo el radical, que es lo que está dentro de paréntesis, pero nos estarían faltando los de adentro, ¿ok? Entonces vamos a separarlo un poco. Tenemos al azufre y tenemos al oxígeno con 4 átomos y tenemos su radical, que recuerda que lo sacamos de esta tablita. Esta tablita la vamos a estar ocupando, así que la debes de tener a la mano. Ahora, una vez que yo tengo esto, fíjate, tenemos que hacer el paso número 1. Que como estamos hablando de radicales, aquí no debe de ser eléctricamente neutro como en la parte de arriba, que me daba igual a 0, sino que más bien debe de ser igual al valor de este número de oxidación del radical. En este caso es menos 2, pero si tú checas de este lado de la tabla, a veces tienen que ser igual a menos 3 o a veces igual a menos 1. Eso va a depender del tipo de radical. Ahorita estamos ocupando con el menos 2, ¿ok? Ahora, ya que tenemos eso y que lo tenemos en cuenta, ahora tú ya sabes que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Tú inicias por ese, pero si no lo recuerdas, aquí te lo puse en tu tabla de color azul, que el oxígeno, como está en la última parte, es óxido y que tiene número de oxidación menos 2. Entonces tú lo colocas y ahí está, ¿ok? Ahora bien, recuerda que yo debo de multiplicar hacia abajo, ¿ok? Y entonces debemos de multiplicar este menos 2, que está de rojo, con el 4, ¿ok? Con el 4 y me va a dar menos 8, porque 2 por 4 da 8. Y como te lo dije en este paso 1, ahora ya no debe de ser igual a 0, sino igual a este número que está afuera del paréntesis, en este caso el número menos 2. Ahora bien, tengo que sacar el del azufre, pero por deducción, imagínate, si yo ya tengo 8 y debo de tener 2, pues ¿cuánto le quito? Pues 6, ¿verdad? Ahora bien, el azufre tendría que tener el número 6, porque a 8 menos 6 sí me va a dar el 2, ¿ok? Y coloco ese más 6 por pura deducción, pero si tú quieres checar, de este lado también tengo, aquí mira, en esta parte, es el último, en la parte de arriba el último, el azufre sí efectivamente está el número 6, entonces sí estamos bien. Ahora, al multiplicar, recuerda, pues 6 por 1 me da 6. Ahora, tengo 6 positivos con 8 negativos, efectivamente me da 2 negativos. ¿Ok? Esto solamente pasa, ojo, con los radicales, que te debe de dar el número que está afuera. ¿Ok? Por eso te digo también que del oxígeno te debes de aprender este menos 2, porque es tu tips. ¿Ok? El otro valor lo puedes determinar por deducción. ¿Ok? Una vez que ya tienes los números de oxidación principales, bueno, es necesario obtener los números de oxidación de los radicales, los que están adentro, que es lo que precisamente ya hicimos, que es el más 6 y el menos 2. ¿Ok? Entonces, al finalizar tu ejercicio, quedaría los números de oxidación en orden serían más 1 del nitrógeno,
más 6 del azufre, menos 2 del oxígeno y menos 2 del radical. ¿Ok? Y entonces así tendrías que hacer los ejercicios. ¿Sale? Espero que te quede claro. Si no, revisa nuevamente el video. ¿Ok? Aquí, bueno, yo ya te estoy presentando lo que es una tabla de los números de oxidación. Únicamente esta tabla tiene los números de oxidación. ¿Ok? Aquí te presento al hidrógeno, que tiene más 1 y menos 1. ¿Ok? Solamente que esta tabla está actualizada y efectivamente se debe de escribir después el signo. Pero bueno, lo estamos escribiendo como en matemáticas para que te sea más sencillo. ¿Ok? También quiero mencionarte que el oxígeno tiene el menos 1, pero casi no se utiliza. Por ello te menciono que el oxígeno siempre va a ser menos 2. Sí, y si tú te das cuenta, todos estos elementos de la parte izquierda, todos son positivos. Y los de la parte izquierda, que son los no metales, algunos son positivos con negativos y otros definitivamente son negativos. ¿Ok? Entonces ve analizando tu tabla periódica. ¿Ok? Esta tabla periódica de los números de oxidación más frecuentes. ¿Ok? Además te empiezo a compartir esta tablita de los tipos de compuestos, cómo es que se va uniendo un metal con un hidrógeno y cómo se llama, así como la forma de nombrarlos. Y básicamente estos son los tipos de compuestos que vamos a estar analizando y estudiando. ¿Ok? Espero que te haya sido pues fructífera este tipo de clase, y espero que también le hayas entendido. Quiero decirte que es difícil, pero también sé que puedes lograrlo. Entonces nos vemos en la próxima y que Dios te bendiga. Bye.